la situación de Fernando Farré, que es muy compleja, más allá de las dudas que trató de sembrar inteligentemente su defensa, que incluso planteó o dejó entre líneas la idea de que era víctima de una infidelidad, como si eso justificara la violenta reacción. En definitiva, en términos técnicos, lo que se tiene que evaluar es si Farré es imputable o no, por lo menos eso es lo que plantea la defensa, que tuvo en ese momento una emoción violenta, es decir, que no fue consciente de sus actos, que por un momento perdió la razón y terminó matando a su esposa, o si el jurado cree, con todo lo que escuchó, que sabía perfectamente lo que hacía. Es muy difícil para él, evidentemente, sortear la vista de aquel que no ve la cuestión desde el derecho penal, sino desde la sensibilidad, que es completamente diferente a la ley, que suele ser muy fría. Claudia Salto está trabajando en vivo en los tribunales de San Isidro. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ustedes lo estaban comentando, ¿no? En el día de hoy, aquí en los tribunales de San Isidro, en la calle Ituzaingó al 300, lo que se hizo fue escuchar los alegatos, tanto de la Fiscalía como de la querella y de la defensa. Y en una última instancia, la verdad, tenía la posibilidad Fernando Farré de dar su palabra. No estaba estipulado, de hecho le habíamos preguntado con anterioridad a su abogado y nos había dicho que no iba seguramente a hablar, pero al parecer en la última hora, transcurrido, ¿no? Estos alegatos, finalmente decidió hablar y lo hizo mediante una carta, bien mencionabas Melina, que había escrito hace un año atrás, ya un año detenido en la unidad penitenciaria de San Martín. Hizo, o en realidad leyó una carta donde iba directamente y relacionaba directamente esta carta a sus 3 hijos, principalmente a su hijo más chico, a Mirko, este hijo que tenía autismo. Bueno, declaraciones que llamaron la atención principalmente porque pidió perdón, ¿no? Pero a sus hijos, no así a la familia de Claudia Schaffer. Entre algunas de las declaraciones dijo: no puedo justificar lo que pasó, las cosas no estaban bien, pero el desenlace fue impredecible. Pidió perdón, le dijo que los quería y que daría la vida por justamente irse él y que Claudia continúe con los 3 chicos. Fue, la verdad, llamativo que finalmente Fernando Farré dijera estas últimas palabras, leyera esta carta y mencionaba también que fue redactada por un impulso de una mujer que habitualmente iba al penal a tratar de ayudar a diferentes personas que se encuentran allí y le había solicitado que empiece a escribir las sensaciones, los sentimientos, las emociones que se estaban pasando una vez transcurrido, ¿no?, el hecho, también en su estadía en el penal, y qué era lo que pasaba, ¿no?, con todas esas emociones que estaba viviendo una vez que entendió, ¿no?, que había asesinado a su mujer. Ahora, en este momento, está tanto los abogados de la defensa como los de la querella, también las fiscales y además los 12 jurados en una reunión con el juez, porque justamente van a tratar de darle algunas instrucciones o tal vez detalles a los jurados si se han quedado con algún tipo de duda, porque justamente mañana en este mismo lugar, aquí en la calle Ituzaingó al 300, en San Isidro, se va a determinar, ¿no?, el veredicto entonces para Fernando Farré. Ya volvemos en vivo con Claudia Salto. Esa es la situación ahora en los tribunales. Las cartas ya están echadas, están sobre la mesa. La situación es más que clara, es el único imputado. No hay mucha vuelta para darle al asunto. 74 puñaladas es lo que terminó recibiendo Claudia Schaffer, que además fue brutalmente degollada. Todo esto bajo aparentemente el control. Digo aparentemente porque es lo que se va a definir en estas horas de Farré, porque Farré tomó el cuchillo, porque Farré engañó a todos haciendo como que estaba perfectamente equilibrado cuando entró al cuarto con vestidor, porque él se encargó de meterle llave desde adentro, porque él no escuchó los gritos que desde afuera le daban a aquellos que querían calmar la situación, incluso rompiendo algunos vidrios. Pero bueno, son definiciones técnicas que a esta altura lejos está del drama que le toca vivir a esta familia, más allá del lado al que le toque estar a cada uno de ellos. Por supuesto que la peor parte se la llevó Claudia. Vamos a repasar todo lo que ocurrió hoy temprano en los tribunales. Primero empezamos con la palabra de su abogado, Adrián Tenca. No, en lo más mínimo, yo ni sabía lo que decía realmente. La hermana de la víctima dijo que sus hijos no querían saber nada con él, incluso se iban a cambiar el apellido. Y sí, es bastante entendible. Si le dicen que el padre mató a la madre, es lógico. Ahora que el padre lo siga queriendo, me parece que no tiene nada de contradictorio. Ahora
llama la atención, ¿no?, que en esa carta se refiere nada más que a los hijos, no pidió perdón a los hijos y no así a la familia de Claudia. Bueno, mire, lo importante de hoy son los alegatos, digamos, que es donde con lo de la carta es algo que no aporta ni quita a lo que escucha el jurado, más allá de que si el jurado le quiere... Pero sí aporta a lo que escucha el jurado. Le quiere dar alguna... Bueno, pero respecto a lo de la carta yo no tengo injerencia, realmente. ¿Él tenía pensado mencionar estas últimas palabras o quiso hoy por decisión propia? No, por eso lo digo, fue decisión propia. Él me dijo que tenía una carta para leer, las últimas palabras, y digamos, la indagatoria, el abogado tiene que estar al tanto de lo que el imputado va a decir, pero en las palabras finales es lo que el imputado le parece. ¿Qué lectura ¿Como hace? abogado no le sugirió tal vez un pedido de disculpas? ¿O no era necesario? Le acabo de decir, yo me enteré de la carta recién cuando la leyó. ¿Por qué Ahora, esa doctor. emoción violenta, doctor? ¿Por qué? Ahora, mira, la verdad lo he explicado varias veces y tengo dolor de garganta, me estoy muriendo. Lo más importante es la inimputabilidad. La inimputabilidad se arrasan totalmente los frenos inhibitorios y la persona no sabe lo que hace. En la emoción violenta los frenos son disminuidos y la persona sabe lo que hace pero no puede controlar los impulsos. Digamos que es algo bastante parecido pero con algunas diferencias. Otra cosa, le llevó cuchillos a otra parte de la casa, digo, ¿eso es emoción violenta, es inimputabilidad? Por eso le digo, usted quiere que yo en un minuto le resuma lo que hablamos en una hora, por eso es tan difícil dar esta nota. Yo me paro porque ustedes me esperan, pero siempre las preguntas son de esas características, es muy difícil contestarlas. Por eso el jurado no se sigue por lo que dicen ustedes, sino por lo que dicen los abogados. Ahora el jurado va a empezar a deliberar, mañana veremos cuál es el veredicto. No, lo que la defensa planteó es que la inimputabilidad puede tener un estímulo interno o externo. Esta enfermedad mental que venía sufriendo Farré no necesita de ningún estímulo externo, de nadie que nos diga nada. ¿Usted dice que ya estaba Pero la loco emoción, este hombre, digamos? sí, este hombre venía muy enfermo desde el año, por lo menos desde el año 2010. ¿Y está Por lo certificado menos. médicamente? Sí, tiene muchas concurrencias por cuestiones de ataques de pánico, sensaciones de sudoración nocturna. Estaba dando distintos síntomas de que estaba enfermo mentalmente. Él buscó ayuda en 2 psiquiatras, en 2 psicólogas, hizo retiros espirituales. Si era un peligro, ¿por qué no estaba internado, por ejemplo? Bueno, pero esto es una respuesta que Farré no les puede dar. Esto es algo que no vieron los psiquiatras y los psicólogos que lo atendieron, lo minimizaron. O sea, él pero un hombre que venía... Él estaba pidiendo Él ser estaba tratado. pidiendo ayuda, porque se daba cuenta que hay algo que no funcionaba bien en su psiquis. Primero porque en su estructura de personalidad él valía mucho más que la víctima. El narcisista es así. Y segundo porque ella, su esposa, era una persona que no le movía la aguja ya. Era un tremendo sorete, y así se lo dijo también el 23 de julio. La alternativa frente a este panorama era muy clara. Yo no me voy a suicidar, yo te mato. Y en esta elección ya el plan del autor demostró una clara y libre decisión de matar intencionalmente a su esposa, que no estuvo oscurecida por ninguna perturbación de la conciencia, por ningún trastorno mental transitorio, por ningún shock emocional, por ninguna otra palabra, expresión o argumento psicológico o psiquiátrico. Esta frase que pronunció Farré es la frase que lo condena desde el día 23 de julio. Fernando Farré decidió matar a su mujer y decidió hacerlo sin una gota de piedad. Ustedes lo vieron en la autopsia. Y a sangre fría. Decidió matarla de la forma más cruel y sin importarle ninguna de las consecuencias. Lo que ustedes vieron en este juicio fue prueba tras prueba, que da cuenta de que este señor tenía plena conciencia de todo lo que hizo ese día. Decidió y quiso cada uno de los pasos que tomó ese día, desde hacerse de los cuchillos hasta terminar degollando a su mujer, como ustedes lo vieron, y no hace falta que se lo volvamos a mostrar.
La defensa intentó sin éxito introducir en algunos de sus interrogatorios que Claudia no era víctima de violencia de género. Y a dichos del defensor, del señor Farré, la pregunta era si Farré era o no violento de género. ¿No es cierto que no era violento de género? Primero que no se dice así, pero bueno, no importa. Hemos traído prueba, muchos testigos, todos los testigos, incluso los testigos que trajo la defensa, que todos coincidieron en que Claudia era sometida sistemáticamente a una situación de ejercicio de violencia, tanto verbal como psicológica por parte de Farré, hasta la física. Ahí se lo volvió a ver, ¿no? Qué contraste entre esa imagen que fue tomada minutos después de la faena criminal que cometió en ese vestidor de Martindale bueno, a verlo ahora prolijo, acicalado, pero la mirada casi la misma, casi el mismo semblante. Qué difícil es cuando se aborda un tema desde dos puntos de vista diferentes, porque cuando uno escucha y dice, bueno, había ocurrido a 2 psiquiatras, a una psicóloga, tenía problemas de sudoración y también problemas de ansiedad o trastornos de ansiedad, supone que puede estar frente a un problema. Ahora fíjense una cosa, ¿cuántas personas hoy en Capital y Gran Buenos Aires, el porteño es adepto a los psicólogos y por qué no a los psiquiatras, cuántas personas hoy en Capital Federal sufren ese tipo de trastornos, sienten que tienen un problema y buscan la ayuda de un profesional? ¿Cuántos, si leyéramos la situación con esa perspectiva, estarían hoy en condiciones de matar a una persona? Y la cuenta le daría decenas de miles, decenas de miles. ¿Y cuántos que no fueron nunca a un psicólogo ni a un psiquiatra ni que buscaron ayuda alguna, están en condiciones de hacer lo mismo? Y la cuenta le va a dar igual. Por lo tanto, según cómo se aborde. Solamente eso. La diferencia es la astucia del lugar donde uno se pare para plantear un mismo tema. Cuando empezamos a contar esta historia, Guille, seguramente, obviamente las aristas eran varias, sobre todo impactó el hecho que ocurriera en un matrimonio de clase alta. Eso fue lo primero que sucumbió, porque uno a veces con una mirada prejuiciosa piensa que este tipo de cosas, allí donde aparentemente nada les falta, estas cosas no pasan. Sin embargo, y en un rato vamos a repasar los audios que se recuperaron, esos que era la carta en la manga que tenía Tenca, sobre las últimas conversaciones que hubo entre Farré y Claudia, a donde él le hablaba sobre que no le destrozara la tarjeta de crédito, que no se zarpara comprando zapatitos y bombachitas, todo en diminutivo, con un desprecio, con un machismo, pero realmente pocas veces visto desde este punto de vista y en este lugar. Pero estamos también con Patricia Pestegui, que fue una abogada que en su momento también nos visitó, porque Patricia, ustedes habían recibido un mail de un tal Fernando Farré consultándoles algo previo a toda esta situación, ¿no? En realidad, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros recibimos un mail de un anónimo. Ah, claro. Que tenía una casilla de correo que tampoco era identificable. Viste que vos podés poner tu nombre, sí, @gmail, ponele, y tenía como un nombre de fantasía. En la casilla, de la casilla no pudimos sacar nada, pero hubo un intercambio epistolar bastante extenso. No sabíamos si era hombre o mujer, pero nos consultaba diciéndonos que necesitaba asesoramiento jurídico, que necesitaba un buen penalista. Entonces lo invitamos a que se acerque, o sea, el intercambio era siempre invitándolo a que se acerque al estudio, sí, a que la persona se acerque al estudio, que haga una entrevista, que haga una cita, y ahí le explicábamos y lo asesorábamos justamente sobre lo que necesitara. Entonces dice, bueno, pero en realidad no, porque yo como que tenía cierta urgencia, y así seguía la conversación, hasta que dice que necesitaba asesoramiento porque iba a cometer un crimen y necesitaba saber cómo zafar de eso. Después en ¿Por otro... escrito? Por escrito, sí, pero era una casilla falsa, evidentemente. Nos parecía hasta ridículo en un punto, ¿no? Y en otro email
porque no tenía tampoco, tenía algunas faltas de ortografía, forma rara de escribir que no parecía de una persona formada. En el siguiente dice que iba a cometer un homicidio calificado, cosa que, más allá del disparate, porque nadie te dice... Ya tenía carátula. Ya tenía carátula. Claro, pero la sofisticación en el término, porque para un abogado o para ustedes, periodistas, saben o es más común quizás hablar en esos términos de homicidio calificado. Una persona común y corriente te dice, bueno, mira, la verdad que te quiero matar a alguien, o muchas veces, bueno, tantas veces lo hablamos con vos, Melina, justamente donde hay violencia doméstica y estás llevando algún tema de familia, te dice, no lo aguanto más, lo quiero matar o lo voy a matar, en términos coloquiales, pero que forman parte de una violencia de una pareja que se está peleando, suponete. Hablaba... Vos decís, se expresaba mal. O sea, por un lado era preciso, jurídicamente hablando, y por otro lado se expresaba como alguien que no tenía instrucción, como que no tenía faltas de ortografía, puntuaba mal. Exacto, todo eso. Sí, todo eso. Por lo cual nos pareció un chiste. Lo analizamos, lo conversamos, pero sin darle mayor importancia en su momento, porque pensamos, o este es un loco o una loca que está comentando y diciendo todo esto, o no sabemos si era sarcasmo de algún divertido que quería hacer un chiste. ¿Y estaba fechado cuántos días antes a lo que terminó pasando en Martindale? Aproximadamente 15 días antes. ¿Y qué es lo que les hace a ustedes en el estudio vincular este mail con la posibilidad de que efectivamente pudiera haber sido Farré el que hacía esa consulta? Bueno, primero, lo de homicidio calificado fue como una alerta, un llamado de atención. Después de esto, descubrimos que Farré era parte de los contactos de la cuenta de Facebook de ASK Abogados, del estudio. Entonces, una periodista nos llama para preguntarnos si nosotros éramos amigos de él, qué vinculación teníamos, porque justo había sucedido este crimen en el country. Bueno, entonces ahí vinculamos, dijimos, bueno, nos preguntan por homicidio calificado, qué casualidad, nos parecía raro, no creemos en las casualidades, pero lo de homicidio calificado fue clave como para comprender que podría haber sido, siendo que era contacto de Facebook nuestro. Nosotros no lo conocíamos, no teníamos contacto personal, ninguno de los abogados, ningún integrante del estudio, ni era amigo real. ¿Se confirmó? Amigo de Facebook. ¿Se confirmó que era él? No, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hicimos comentamos en las redes sociales qué coincidencia, qué cosa extraña. Se hizo público, nos llamó la fiscal instructora de la IPP, nos llamó a dar testimonio de esto, pusimos a disposición nuestros aparatos porque se podía hacer pericia informática, por supuesto, y de hecho que nosotros, de nuestros equipos, no se hizo prueba. Entonces no sabemos si ella hizo peritaje o pidió el peritaje de los equipos de Farré, que podría haber sido tranquilamente de los equipos celulares, máquinas. No lo sabemos, aparentemente no. ¿Por qué te digo que no sabemos tampoco? Porque yo no soy parte en el juicio, ni ningún integrante del estudio. Pero como esto lo analizamos así, como el acto en sí, el crimen en Martindale, fue con testigos que vieron lo que le pasaba desde la ventana a la madre de él, estaban presentes los abogados y demás. Eso es plena prueba, eso no es una prueba indiciaria. Después, con otras pruebas que colectó la fiscal, como por ejemplo encontrar una cantidad de cuchillos en el vestidor donde él la llevó y cierra la puerta, eso te demuestra no solo que es un homicidio calificado por el vínculo, sino la premeditación, ¿entendés? Más se le hizo pericia en su momento. ¿Vos decís que fue descartada esta posibilidad de prueba? Porque tenía más peso. Creo que podría ser, como no. A mí no me consta.
A nosotros Porque no te nos digo consta. más, si hablando, justo cuando te sentabas ahí, estábamos hablando de puntos de vista sobre un mismo hecho. Sí. Si pudiera haber probado la defensa de Farré, que ese email efectivamente era de Farré, tenía más puntos a favor que en contra, a pesar de que haya planteado que quería cometer un homicidio. Y podía tener esos puntos a favor por la forma en la que redactó, si es que tenía tantas faltas de ortografía, porque podría haber demostrado que un hombre culto, preparado, que fue gerente de multinacionales, era víctima en ese momento de un desequilibrio tal que no le permitía siquiera expresarse como normalmente lo haría. Y te voy a decir más, hubo un caso de un suicidio, no tiene nada que ver, no es un hecho penal, que pasó en 1986, cuando se suicidó un dramaturgo que se llamó Sergio de Checo. La gente que es grande se debe acordar de él. Escribía muy bien de Checo, de hecho algunas de sus obras llegaron al cine. Sin embargo, antes de suicidarse dejó una carta donde no parecía haber sido él quien la escribió, estaba llena de faltas de ortografía, mal puntuada, y era él, el gran dramaturgo. ¿Le hicieron Sergio una de Checo. pericia caligráfica? Sí, sí, era él. Ah, qué interesante. Era él, pero ya estaba tan desequilibrado que había escrito mal. Como si nunca antes hubiera escrito. Que no era conteste con su nivel forma de y con su expresarse. carrera y con lo que escribía en diarios, revistas y en sus obras. Muy interesante. Pero vos sabés que, bueno, al momento, cuando vos tenés que defender a una persona, vas a tratar de merituar y de equilibrar. Hay que ver en qué momento trazó la estrategia de defensa, como la tiene cualquier abogado, como la podemos tener nosotros, en qué momento trazó la estrategia de defensa y supo para qué lado se iba. Bueno, puede ser que desde el comienzo, en el caso de Tenca, ¿no? Me parece que desde el comienzo apuntó a la emoción violenta. Podría haber sido perfectamente utilizado para eso, pero... ¿Escuchaste, Patricia, la carta que él presuntamente le escribe a los hijos? Incluso hoy cuando la leía lo vimos emocionado, quebrado. Espera, si querés, la escuchamos, la compartimos con todos ustedes, tal vez se la perdieron, y lo analizamos con vos. Bárbaro. Y son muy fuertes las consecuencias de lo que pasó. Para ser honesto, las palabras que mejor resumen lo que siento son perdón y los quiero, como siempre y más. ¿Cómo se dio esa situación? Sé que las cosas no estaban bien, pero el desenlace fue totalmente impredecible, me dejó perplejo y me duele. Me duele saber lo que pasaron y lo que están pasando. Ya nada será como antes. Vivo recordando los buenos momentos juntos. Los viajes, las vacaciones, las charlas en el auto, andando en bicicleta, los paseos con Pipa, es la perrita. Dicen que el tiempo va a ayudar a adaptarse a la nueva situación. Daría mi vida, la cambiaría en un segundo por irme yo y que ustedes estén con su madre, creciendo como debería ser. Pero acá estoy y tengo que seguir por ustedes. Me duele seguir viviendo. Pero si yo no estoy, quizás sería peor aún para ustedes. Y no se lo merecen. Quisiera saber cómo están, cuántos centímetros crecieron, qué están estudiando, qué juego nuevo tienen en la tablet, 1.000.000 de cosas. Quisiera pasar tiempo con ustedes y tomarlos de la mano como antes. Nada más lindo que tenerlos de la mano con esas manitos que aún son más chicas que la mía. Ustedes tienen un futuro, una vida por vivir. Disfrútenla cada momento. Sigan sus sueños y lo que el corazón les diga. Los quiero, Pa.
físico o psicológico. Estábamos Sigan fuera de sus vidas micrófono. y lo que el corazón les diga. Así es. Escribió en esa muy fuerte. carta. Es muy fuerte. Esa se la escribió... Estás al aire, te aviso. Cuidado con lo que vas a decir. Pero mirá te qué lo frase, digo. mirá qué frase, ¿no? Lo que su Bueno, corazón... no sé, para mí está redactada por el Lo abogado. que su corazón les diga. Cuando se está discutiendo una emoción violenta, ¿no? Bueno, está redactada por el abogado, no, es una estrategia, Bueno, es una pero buena si la escribió estrategia. el ¿o no? abogado, la escribió mal, te digo. Mira, hay un ejercicio. No, porque intentan... Adrián dijo que no sabía, Tenga. Que se Dijo enteró ahí. Se enteró ahí, en ese momento de la Sí, existencia pero de esa carta. ¿para qué va a leer la carta? ¿Por qué no expresa sus sentimientos? Porque vos por tus hijos, a tus hijos no les lees tus sentimientos, se los demostrás, se los decís. Era como, supuestamente lo que dijo el propio Farré, porque él hizo toda una introducción, dijo que, bueno, él estuvo ahí en el penal esos primeros días, que había una especie de... Él no describe bien qué era la persona, que lo lo visitaba, y que en un momento, como lo notaba tan como trabado en lo que le había pasado, le dijo, escribí, Fernando, escribí. Entonces él se sienta y reescribe el lugar donde se sienta y le empieza a escribir, sin saber concretamente en qué momento sus hijos iban a poder o no leer esa carta. Como que en ese momento dice, yo sabía que mis hijos se quedaron sin madre y sin padre al mismo tiempo, también me quedé tranquilo, estoy reconstruyendo un poco las palabras que él utilizó. Me quedé tranquilo porque sabía que estaban siendo criados con amor, con cariño, que estaban bien, y entonces me senté y les escribí. Sentí la necesidad de contarles dónde estaba. Entonces dijo, estaba a tantos metros de la escuela, estoy cerca de la Panamericana, estoy en tal lugar. Bueno, empieza a describir eso y hace que es como la parte que no está editada de la carta. Entonces, como no era por ahí el objetivo de leerle la carta a los hijos, sino como él poner en palabras todo como él se fue sintiendo en esos días que pasó detenido, privado de su libertad. Bueno, me parece que es una buena estrategia, no deja de ser una buena estrategia, que por supuesto que es la labor y es el trabajo profesional del abogado defensor. Obviamente que tiene que intentar todo lo posible y lo imposible para ponerlo en la mejor situación procesal. Sobre todo... Y frente a un jurado. Y frente a un jurado. Sobre todo frente a un jurado. Claro. Pero todas son especulaciones. Me han preguntado mucho sobre el jurado, la decisión, qué pasa. La ley de los jurados determina que para un crimen de este tipo, cuando se pide la condena perpetua, ahí tiene que existir la unanimidad de todos los jurados. Con que uno tuviera duda o dijera que no procede el veredicto de perpetua, el veredicto de culpable. Es un juez acostumbrado a los papeles, con saco a cuadros y más de 40 años sentado en un sillón de un tribunal, que no se le mueve un pelo para darte 25 o 0. Y otra cosa es una persona, porque la sensibilidad es una cuerda, como la cuerda de una guitarra, ¿no? A veces está ahí y no suena, y a veces va alguien y hace tum, hace sonar esa cuerda. Totalmente. Y esa guitarra suena muy bien. Totalmente. Y acá juega eso. Y ese es el arte de la retórica, y eso es lo que buscó Tenca todo el tiempo. Totalmente. Conmover y revictimizarlo. Bueno, no revictimizarlo, no, colocarlo en un lugar de víctima. Hablándole, para mí, a un jurado, si es que había dentro de ese jurado algún atisbo de machismo. Sí. Porque así Claudia hubiese sido una mujer que le hubiera sido infiel, que le hubiera destrozado la tarjeta de crédito, que le hubiera hecho todo lo que él dice que ella le hizo, no la hacía merecedora de las puñaladas. Es súper interesante lo que vos estás diciendo, porque hay un límite de personas, de integrantes del jurado, que se puede recusar si vos sos particular damnificado o querella, ¿no? Entonces, imaginemos esto, el contexto social de la Argentina hoy, qué cantidad de hombres hay y qué se puede suponer o presuponer del pensamiento o del colectivo social sobre el pensamiento del hombre respecto a la mujer. ¿Cuántos hombres hay y en qué sentido puede ir su pensamiento y cómo vos... Porque es una cuestión, si hablamos de estrategia todo el tiempo, es cómo yo voy a conmover o voy a ser convincente, sobre todo al momento de los alegatos, no solamente con la prueba producida. El momento de los alegatos es clave y de eso no tenemos experiencia en los juicios por jurados todavía en Buenos Aires, pero sí
conocemos de las películas y de cómo funcionan los jurados en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Entendés? Uno no puede Es algo bastante interesante. No puede buscar moral en un argumento de defensa, porque lo que trata en este momento es de colocar a Farré en la mejor posición posible, Tenca. Sí, por lo tanto, no se le puede recriminar bajo ese punto de vista lo que él hace por su cliente. Pero está claro que la situación es muy incómoda, porque el hecho es muy claro y que la estrategia tiende en un solo sentido y no tiene muchas alternativas que las que afrontó. Eso es Le tocaron dos difíciles y dos muy públicos, Mangieri y en situaciones desventajosas hablando en términos jurídicos. Y más desventajosa esta porque fue plena prueba, que quiere decir plena prueba que no hay indicios, que no hay dudas, que tienen que ser prueba, que tiene que ser complementada con otras pruebas o pericias. Fue plena prueba lo que el homicidio calificado por el vínculo hacia su mujer. La estrategia es acción-reacción. Lo que trata de imponer Tenca es, pasó algo que provocó esta reacción. La ley lo mide de otra manera. Sí, bueno, la ley lo mide de otra manera, pero vos, acá hay algo muy importante de ver. Cuando Melina hablaba recién de apuntar a que exista algún jurado machista, ya con uno machista, todo se vendría abajo. Sin embargo, no es tan así porque el que tiene la última palabra, siendo tan contundente y siendo producida la prueba dentro del debate, lo que se produce dentro del debate, que es manifiesto, es absolutamente contundente todo lo que pasó con testigos presenciales y testigos calificados también, porque hay abogados que fueron testigos, no solo la madre de él. Entonces no hay mucha vuelta para atrás. Si dijera algo distinto el jurado, el juez, si no está fundado el veredicto en esa prueba que se produjo durante el debate, dice el juicio es nulo, se hace un juicio nuevo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Solos en la selva, nadie puede venir